Me corresponde hablar el día de hoy del estado del arte del uso de DOACs en cardiología. Eh, vamos ya. Y pues cuando hablamos del estado del arte del uso de DOACs en cardiología, pues ciertamente estamos enfrentándonos a una gran cantidad de situaciones clínicas en las que hemos encontrado beneficio del uso de DOACs a partir de resultados en eficacia y seguridad. Empezamos con los estudios de prevención en ACV, en fibrilación auricular no valvular, con el escenario además de tratamiento en el contexto de trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar, prevención de eventos o de recurrencias en este contexto de enfermedad tromboembólica venosa. Y pues hay un sinnúmero de situaciones clínicas en las que se ha demostrado la eficacia y, como les cuento, la seguridad del uso de DOACs. Y hablar del estado del arte pues nos tomaría casi un congreso completo para abarcar cada uno de estos temas de manera completa. Es por esto que quisiera resaltar este primer resultado, este primer dato que debemos tener siempre en la cabeza, y es que a partir de los ensayos clínicos originales del uso de DOACs en prevención de ACV en fibrilación auricular, encontramos resultados al menos de no inferioridad en la tasa de embolismo sistémico y ACV, y datos de superioridad en hemorragia intracraneal, en sangrado mayor y en ACV hemorrágico. Este es el primer dato que debemos tener en la cabeza, y a partir de esto, de la aprobación de las diferentes moléculas por la FDA a partir de la publicación de los ensayos clínicos, pues ha habido un aumento progresivo del uso de los anticoagulantes orales directos, tanto en el escenario de fibrilación auricular no valvular como en el contexto del tratamiento del tromboembolismo venoso. Desde luego, pues tenemos evidencia adicional disponible, como por ejemplo en la prevención de eventos cardiovasculares en pacientes con enfermedad coronaria o con enfermedad arterial periférica establecida a partir de los datos del estudio COMPASS con rivaroxaban, y un sinnúmero de situaciones clínicas en las que podemos utilizar estos medicamentos. Es por esto que a partir de la evaluación de datos nuevos y de lo que quisiéramos saber para este momento en cardiología, me voy a enfocar en estas 4 situaciones clínicas que generan aún dudas en el manejo y que, digamos, han surgido algunos datos nuevos que podemos utilizar en nuestra práctica clínica. La primera es reemplazo valvular quirúrgico y fibrilación auricular. La segunda es hemodiálisis y fibrilación auricular. La tercera es enfermedad reumática valvular, particularmente los casos de estenosis mitral moderada severa y fibrilación auricular. Y finalmente, anticoagulación con DOACs en el caso de trombo ventricular izquierdo. Para empezar a hablar un poco de reemplazo valvular mecánico, pues ya teníamos este antecedente que conocemos del estudio Realign, que había evaluado el uso de dabigatran contra warfarina en pacientes llevados a reemplazo valvular quirúrgico mecánico. Miren que cerca del 22% de los pacientes en el grupo de los pacientes de reemplazo valvular tenían un diagnóstico de fibrilación auricular, y la gran mayoría de los pacientes eran llevados a un reemplazo valvular en posición aórtica, algunos en posición mitral y un pequeño grupo de pacientes en ambas posiciones. Detenido tempranamente este estudio por una mayor tasa de eventos tromboembólicos y complicaciones hemorrágicas en el caso de los DOACs, y esto había descartado para ese momento el uso de DOACs en esta población. Estábamos esperando estos resultados del estudio PROACT-10A, que evaluaba de manera aleatorizada el uso de apixaban comparado con warfarina en pacientes que habían sido llevados a un reemplazo valvular mecánico con una prótesis mecánica específica, que es la prótesis ON-X, después de 3 meses de haber recibido anticoagulación con warfarina, y queríamos evaluar cuál era la seguridad y la eficacia de apixaban. Recientemente, para el 23 de septiembre de este año, recibimos la noticia de la casa fabricante de la prótesis, que es Artivion, en la que nos informan que detienen nuevamente el estudio evaluando anticoagulación con DOACs en reemplazo valvular mecánico por ausencia en demostración de la inferioridad con el uso de anticoagulante oral directo comparado con warfarina. En el caso de reemplazo valvular quirúrgico biológico y fibrilación auricular, los primeros datos que debemos conocer, que son datos pequeños, hacen parte de los subanálisis de los estudios originales de prevención de ACV con DOACs en pacientes con fibrilación auricular no valvular. Es un grupo muy pequeño de pacientes del Aristotle y del Engage-TIMI en el caso de Doxaban, en donde no hay una interacción en el resultado principal de los estudios a partir de la presencia de un reemplazo valvular biológico. Y tal vez la pregunta sería qué sucede en el caso de rivaroxaban o dabigatran y qué ensayos clínicos pues hemos tenido en este contexto. Esta es una cohorte muy grande observacional que trata de responder en parte esta pregunta. Son un grupo de pacientes del registro del Medicare hasta el año 2019,
en 2 cohortes de pacientes, pacientes llevados a reemplazo valvular y pacientes llevados a reparo valvular. La gran mayoría de los pacientes de reemplazo valvular eran pacientes que habían sido llevados a un reemplazo transcatéter y casi el 40% de la población restante llevados a un reemplazo quirúrgico. Sugería, como pueden ver en la primera curva de la izquierda superior, que el uso de warfarina se podía relacionar con una menor tasa de eventos isquémicos y de embolismo sistémico, pero encontrábamos un beneficio en términos de sangrado en el grupo de reparo valvular y reemplazo valvular con el uso de DOACs comparado con warfarina, pero nuevamente esto a partir de una evaluación de un estudio observacional. El estudio o el ensayo clínico que tenemos en este contexto es el RIVER, que de manera aleatorizada y abierta evaluó el comportamiento de no inferioridad con el uso de rivaroxaban comparado con warfarina en pacientes que tenían fibrilación auricular permanente, que tenían fibrilación auricular paroxística o persistente y que habían sido llevados a un reemplazo valvular al menos 48 horas antes de ser reclutados y aleatorizados en el estudio. Miren el porcentaje de pacientes que habían tenido un reemplazo valvular 3 meses antes de ser aleatorizados en el estudio es importante, cerca del 18% de los pacientes, y de ahí en adelante pues se distribuían en el resto de tiempos de 3 a 12 meses en un 18% e incluso pacientes hasta 10 años antes de un reemplazo valvular. El estudio demuestra no inferioridad en términos del desenlace primario compuesto, en este caso con rivaroxaban, sin una diferencia significativa en la tasa de eventos hemorrágicos. Y les traigo esto únicamente para que se fijen en el tiempo medio en el que el paciente era llevado al reemplazo valvular antes de la aleatorización en el estudio, y miren cómo no hay una diferencia significativa o una interacción en el resultado a partir del momento en el que el paciente había sido llevado a la intervención. Esto quiere decir que se había cumplido el desenlace de no inferioridad en aquellos pacientes que habían tenido un reemplazo incluso 3 meses antes de la aleatorización, como aquellos pacientes que habían tenido el reemplazo hasta 5 años antes de la aleatorización. Cuando hablamos de enfermedad valvular reumática, pues es importante hablar del resultado del estudio Invictus. Este estudio en pacientes con fibrilación auricular es el estudio más grande que ha evaluado de manera aleatorizada el uso de anticoagulantes orales directos en este contexto de pacientes con estenosis mitral moderada severa. Hasta el 82% de los pacientes tenían este tipo de enfermedad reumática cardíaca, pero podían ser incluidos por otras condiciones, como podía ser ecocontraste espontáneo o como podría ser un área valvular pequeña, y eran aleatorizados a rivaroxaban o warfarina, planteando inicialmente un desenlace compuesto de embolismo sistémico o ACV. Durante el reclutamiento del estudio, ellos encuentran una menor tasa observada de lo que esperaban de desenlaces de embolismo sistémico o ACV y hacen una enmienda al protocolo cambiando este desenlace compuesto, sumando otros desenlaces al desenlace inicial como infarto agudo del miocardio o muerte por cualquier causa. Encuentran una mayor tasa de eventos en el grupo de pacientes de rivaroxaban, como pueden ver en la curva de la izquierda, y en la curva de la derecha, esto determinado principalmente por un aumento de la mortalidad en el grupo de pacientes que recibían rivaroxaban. Esta es la discriminación de los resultados del estudio. Miren que la tasa de ACV pues realmente es muy baja, una tasa de 1.3 en el grupo de rivaroxaban, 0.94 en el grupo de pacientes con warfarina, y esto es algo importante que debemos analizar, y es que tradicionalmente los pacientes con estenosis mitral moderada severa de origen reumático, pues es una población que creemos tiene una tasa de embolismo sistémico muy alta. Pero es curioso que en este estudio tan solo 1.3% de pacientes en la peor estrategia anticoagulante, que en este caso fue rivaroxaban, tuvieron esta tasa de embolismos. Y como lo mencionaba previamente, este desenlace primario impactado principalmente por un aumento de la mortalidad en el grupo de pacientes con rivaroxaban por muerte súbita o muerte debida a falla de bomba. Nos deja muchas dudas el Invictus. En primera medida, en términos metodológicos, la enmienda para el resultado primario del estudio pues nos habla un poco de la validez interna de este estudio, la baja incidencia de eventos de ACV isquémico, como lo mencioné,
en ambos grupos, pues es inusual en un grupo de pacientes que tradicionalmente tiene una tasa más alta de eventos. No hay diferencias como lo vimos en términos de sangrado y además la tasa de suspensión de la terapia anticoagulante fue mucho más alta en el grupo de pacientes con rivaroxaban. Hasta el 21% de los pacientes en el grupo de rivaroxaban suspendieron el medicamento comparado con 3,6% del grupo de warfarina. La mayoría de los pacientes, un tercio de estos pacientes que estaban en el grupo de rivaroxaban y habían suspendido la terapia, la suspendían por la necesidad de un reemplazo valvular mecánico y la indicación del cambio de la terapia anticoagulante. Pero tal vez la duda más grande es por qué se mueren más los pacientes en el Invictus que reciben un anticoagulante oral directo y realmente no hay una causa que explique completamente este resultado que, digamos, ha generado sorpresa a partir de la publicación. Una de las teorías es que el grupo de pacientes que estaban recibiendo warfarina por la necesidad de tener un control de INR podían tener un seguimiento mucho más estricto a nivel hospitalario y por lo tanto un control médico estricto y un control más cercano de sus comorbilidades. Respecto a hemodiálisis, hay dos datos muy relevantes recientemente publicados en Circulation en el último Congreso Americano de Cardiología. El primer dato, ya conocíamos algunos desenlaces de este estudio, que es el RENAL-AF, un ensayo publicado el 6 de noviembre del 2022 en Circulation. Evaluaba de manera aleatorizada el uso de warfarina contra apixaban en pacientes con fibrilación auricular y hemodiálisis, con una evaluación del desenlace primario, que era tiempo a sangrado mayor o un sangrado no mayor clínicamente relevante, que es en general un resultado de seguridad, y de manera secundaria, como desenlace secundario, un desenlace de eficacia, que era ACV, mortalidad y una evaluación farmacocinética del medicamento. Sabíamos que habían fijado una meta inicial de más o menos 760 pacientes, debían tener un poder del 85% para no inferioridad, tienen mucha dificultad en la fase de reclutamiento para lograr este número de pacientes, finalmente hacen una enmienda determinando un número de pacientes de más o menos 230 y terminan incluyendo cerca de 150 pacientes. Este estudio falla para lograr poder para determinar no inferioridad, entonces no nos permite como tal sacar conclusiones en términos del desenlace primario, pero veíamos, y esto es una curva que ya conocíamos de la publicación previa parcial del RENAL, que la tasa de eventos del desenlace primario era numéricamente mayor en el grupo de pacientes que recibían apixaban contra warfarina. Hay un dato muy importante que ponen los autores del estudio en la nueva publicación y es que aquellos pacientes en hemodiálisis con fibrilación auricular que recibían apixaban tenían una tasa de eventos por sangrado hasta 10 veces mayor que la tasa de eventos isquémicos que podían tener estos pacientes. Y esto, digamos, plantea una duda respecto a si tal vez la pregunta que nos estamos haciendo es la pregunta incorrecta en los estudios en hemodiálisis, que es algo que responderemos al final. Sale también en este congreso en Circulation los resultados de la Axadia y EPNET 8. Es un ensayo clínico que evaluó apixaban contra pembrocumón, que es un antagonista de vitamina K. Es el disponible en el país en donde realizan el estudio, que es Alemania. De manera multicéntrica, un estudio de fase 3, evalúan en este país el uso de una estrategia u otra estrategia anticoagulante en pacientes con un CHA2-VASc al menos de 2 y con fibrilación auricular, con estos desenlaces primarios y secundarios. Nuevamente habían planteado una meta de no inferioridad de cerca del 80% de poder, con al menos 64 eventos, y durante el seguimiento documentan una menor tasa de eventos y por lo tanto falla nuevamente un estudio en este escenario para determinar poder y por lo tanto evaluar no inferioridad. Encontramos, como ven en la curva de la izquierda, una tasa de eventos del desenlace primario de seguridad bastante alta. Hasta el 45% de los pacientes con apixaban tuvieron una tasa de evento primario, 51% de los pacientes en el grupo de antagonista de vitamina K, sin diferencias estadísticamente significativas y sin lograr cumplir el poder para evaluar no inferioridad. La conclusión grande de los autores de la Axadia es que necesitamos ensayos clínicos aleatorizados más grandes para determinar el régimen óptimo de anticoagulación en estos pacientes, pero nuevamente insisto en que tal vez la pregunta que nos estamos haciendo en el escenario de fibrilación auricular y hemodiálisis puede ser la pregunta incorrecta.
En el escenario de trombo ventricular izquierdo ya tenemos resultados de algunos estudios observacionales que han evaluado el uso de DOACs comparado con warfarina, que se ha planteado como la terapia estándar en este contexto. Respecto a esta revisión sistemática y metaanálisis, no encontraban diferencias en el desenlace primario que vieran la tasa de eventos de embolismo sistémico y ACV, sin diferencias en las tasas de sangrado. Y contamos con 2 ensayos clínicos aleatorizados pequeños que debemos conocer. El primero es el NO-LBT Trial, es un ensayo clínico pequeño en 5 centros en Egipto y en Bulgaria, con 79 pacientes que recibían de manera aleatorizada rivaroxaban 20 miligramos o warfarina para una meta en el grupo de warfarina, un rango terapéutico del 80%. Miren que la gran mayoría de pacientes tenían una FEBI cercana al 36%, hasta 78% de los pacientes la causa de la cardiopatía era de origen isquémico y más del 50% de los pacientes tenían terapia antiplaquetaria. Como pueden ver en la primera curva del desenlace primario, en términos de resolución del trombo ventricular izquierdo, la tasa de resolución a un mes muestra una diferencia significativa a favor del uso de anticoagulante oral directo con rivaroxaban en este escenario, perdiendo esta diferencia a los 3 meses y a los 6 meses en el seguimiento. Y aunque vemos que numéricamente en el grupo de warfarina la tasa de eventos de sangrado y la tasa de ACV u otros eventos tromboembólicos era mayor, pues es un grupo pequeño en el que, a pesar de esta diferencia numérica, no encontramos una diferencia estadísticamente significativa. Recientemente publicado este artículo que compara otro anticoagulante oral directo en trombo ventricular izquierdo, que es apixaban contra warfarina. Eran pacientes que tenían un infarto agudo del miocardio 1 a 14 días antes de la documentación del trombo ventricular y aleatorizados 1 a 1 se evaluaba a 3 meses de seguimiento nuevamente la tasa de resolución del trombo con unas tasas bastante altas de resolución del trombo en la primera evaluación. Miren cómo en la corte total hasta el 94% de los pacientes que tenían anticoagulación resuelve el trombo ventricular izquierdo sin una diferencia significativa entre apixaban y warfarina, cumpliendo una meta de no inferioridad. Tienen una muy baja tasa de eventos y a partir de esto, pues no podríamos concluir respecto a eventos clínicos adicionales diferentes a la resolución del trombo completa en eco que el uso de apixaban sea superior a warfarina. A manera de conclusiones y como recomendaciones finales, hemos hablado un poco de cada una de estas 4 situaciones en el contexto de reemplazo valvular quirúrgico y fibrilación auricular. Sabemos que en el caso del reemplazo mecánico ya teníamos estudio negativo a partir del Realign, tenemos un estudio nuevo que es el PROACT que descarta el uso de anticoagulantes orales directos en esta población. Respecto a reemplazo biológico, vimos los resultados del RIVER que soportan el uso de rivaroxaban en el escenario de reemplazo valvular mitral biológico, la corte de los estudios observacionales y los subanálisis iniciales. Los resultados del Invictus hasta este momento contraindican el uso de rivaroxaban en pacientes con enfermedad valvular reumática y fibrilación auricular. En el escenario de trombo ventricular izquierdo, contamos con los estudios observacionales y los 2 ensayos clínicos aleatorizados pequeños que vimos. Aún nos quedan dudas de ensayos clínicos más grandes que nos definan, por ejemplo, el tiempo de la anticoagulación en ese escenario de pacientes posinfarto, por ejemplo, si debemos adicionar terapia antiplaquetaria, seguramente sí, qué tipo de terapia antiplaquetaria es la más segura en ese contexto, pero hasta este momento, a partir de las recomendaciones de un statement de la AJA, podría utilizarse los DOACs en este escenario. Y la gran duda sigue estando en hemodiálisis y fibrilación auricular. Tenemos 2 ensayos clínicos que comparan DOACs contra warfarina, que han mostrado o han fallado en demostrar no inferioridad, pero tal vez la pregunta no sea DOACs versus warfarina en este contexto, sino anticoagulación versus no anticoagulación en los pacientes con fibrilación auricular y hemodiálisis. Muchas gracias.